¿Deberías de comprarte un iPhone XR o un iPhone XR? En este video te voy a dar mis razones para comprarlo y mis razones para no comprarlo. Vamos a empezar entonces hablando primero sobre el precio de este iPhone. Este dispositivo en Marketplace de Facebook está costando alrededor de 950.000 pesos a 1.100.000, 1.200.000 o incluso 1.300.000 dependiendo de la capacidad de almacenamiento que queramos. Estos vendrían siendo aproximadamente unos $230 a $295 más o menos. Así que el precio se me hace todavía que es bastante razonable. No es demasiado barato, pero pues tampoco es caro. Pues de igual forma si estamos hablando de un teléfono del 2018. Así que se me hace que por el precio todavía es una buena razón para comprarlo. También asegúrate de mirar la capacidad de batería que tengamos. Voy a hacer un video mostrándoles o enseñándoles cómo ver la condición de batería real que tenemos y los ciclos también. Así que suscríbete para que no te lo vayas a perder, ya que este porcentaje que nos aparece aquí es simplemente un estimado, pero pues no es la condición 100% real en sí. La siguiente razón sería el diseño de este dispositivo. No tenemos quizás el diseño más moderno con los marcos planos o quizás con los bordes un poco más reducidos o así, pues no lo tenemos, pero de igual forma tenemos un diseño que no se ve tan antiguo. Por ejemplo, aquí tengo el iPhone 8 Plus. Claro que si los comparamos lado a lado, pues vemos que el iPhone 8 Plus se ve más antiguo que el iPhone XR. Así que yo todavía pienso o considero que el diseño es una razón para comprarlo. Además pues de que tenemos un dispositivo casi todo pantalla, tenemos los típicos gestos de inicio de la multitarea, a comparación como con el iPhone 8 Plus por ejemplo, que tendrías que tocar 2 veces en el botón Home. Y pues también tenemos el típico notch aquí en la parte de arriba. Pues con los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max pues ya sabemos que han puesto aquí la isla dinámica, que es simplemente como un pequeño recorte en la pantalla. Pero de resto, ya sea el iPhone 14, el iPhone 13, iPhone 13 Pro o así, pues tenemos el notch. Es cierto que en los iPhone 13 en adelante ya se ha puesto un poquito más pequeño. Y pues hay algunas personas que les incomoda tener el notch, otras personas no les incomoda. Yo soy de las personas que a mí como que me da igual si está o si no está. Porque pues bueno, sinceramente cuando lo estás utilizando, tu mirada se centra en esta parte de la pantalla. Tu mirada se centra siempre en esta parte de aquí. Así que el notch siempre queda como en un segundo plano. Hay veces como que ni lo notas, quizás ya de lo acostumbrado que estés. Entonces ahora vamos con la siguiente razón, que sería el rendimiento que tenemos en este dispositivo. Es cierto que tenemos el procesador A12 Bionic, 3 GB de memoria RAM, pero el rendimiento sigue siendo bastante bueno. Vamos a mirar aquí rápidamente el resultado que tenemos en Antutu y en Geekbench. Estas pruebas son con las betas, y no me quiero hacer zoom. Estas pruebas son con las betas de iOS 17. Recuerda que cuando salga la versión oficial vamos a hacer más pruebas y vamos también a mirar el rendimiento o la autonomía de la batería. Bien, entonces como puedes ver en Geekbench tenemos el resultado de 1298 para el single core y 2786 para el multicore. Al día de hoy todavía siguen siendo números bastante buenos. Para el Antutu tenemos 663.978. Todavía considero que tiene un rendimiento bastante bueno. Entonces, por ejemplo, al momento de abrir las aplicaciones que utilizamos día a día, cargan bastante rápido. Pues no demasiado rápido, pero pues es decente. Bien, el rendimiento todavía es bueno. Entonces aquí como puedes ver, al momento de abrir videos, como puedes ver carga rápido. Al momento de cambiar a otro video, también. Vámonos ahora con Pinterest. Ya tú me dejarás saber acá abajo en los comentarios cómo te parece el rendimiento del iPhone XR con sus últimas betas de iOS 17. De igual forma ya tengo varios videos probando las betas y abriendo aplicaciones y mirando el rendimiento de la batería también. Por si quieres verlos, pues acá abajo en la descripción te voy a dejar enlaces para que vayas y los veas cuando termines de verte este video. Así que al momento de que estemos por ejemplo en Instagram, como puedes ver, buen rendimiento. Entonces al momento de que estemos por aquí, si queremos por ejemplo grabar alguna historia, lo vamos a poder hacer con su cámara de 12 megapíxeles. El problema en sí que yo le veo a este dispositivo sería el sobrecalentamiento. Este problema del sobrecalentamiento sí que es molesto y es lo único que me molesta más que todo. Entonces al momento de jugar, abrir juegos, también no vas a tener problema casi con ningún juego. Sí es cierto que hay alguno que otro juego que quizás tengas algún problema de ralentización
o de trabones, pero pues es también dependiendo como del juego. Hasta el momento el único juego que me ha dado estos problemas es el juego de CarX. Ese juego no sé si es que de pronto es muy exigente, pero pues la cuestión es que ese juego sí que me ha dado algunos problemas de ralentización, principalmente cuando se calienta demasiado el dispositivo, ahí es donde da problemas. Pero con estos juegos, así como por ejemplo lo que es el Asphalt, el Free Fire, lo que es Call of Duty, lo que es el PUBG, sin ningún problema. Esos juegos ya los he probado en mi canal secundario. Así que pues si quieres ver la prueba de juegos en este dispositivo, acá abajo en la descripción te voy a dejar el enlace para que vayas y los mires. En mi canal secundario, como ya te había dicho. Entonces fíjate que este tipo de juegos sin ningún tipo de problema. La siguiente razón sería el Face ID. Con este dispositivo tenemos un Face ID de segunda generación que funciona bien y funciona rápido. No importa si de pronto estás en algún lugar muy oscuro o en un lugar muy iluminado, el Face ID siempre te va a funcionar, ya que como puedes ver aquí en la pantalla, en la parte de acá arriba en el notch, tenemos estos láseres. Este es el sensor del Face ID junto con otro que tenemos aquí a este lado de acá. Y queramos o no queramos, el Face ID es más seguro que el Touch ID. Que a muchas personas les gusta más el Touch ID porque quizás es más práctico, que no tienes que levantarlo, simplemente pones el dedo ahí y ya, pues sí es cierto. Pero por ejemplo he visto varios casos aquí en videos en YouTube o en las redes sociales donde incluso simplemente por estar dormido te ponen el dedo ahí en el Touch ID y ya te desbloquea. Eso es algo que no te va a pasar con el Face ID, ya que como te digo, sí o sí tienes que estarlo mirando para que te desbloquee. Ahora pasemos a hablar un poco sobre la pantalla. Tenemos una pantalla de 6.1 pulgadas que como puedes ver aquí es bastante brillante. No tiene el brillo más alto que puede haber en un teléfono, ni mucho menos, pero el brillo sigue siendo bastante decente. La pantalla es una pantalla IPS que sinceramente tiene una resolución bastante baja, pero de igual forma los colores, la imagen se sigue viendo bastante bonita. Y pues también algo que se agradece es que tengamos la posibilidad de ver videos en 4K, ya que por ejemplo la pantalla del iPhone 10, a pesar de que es una pantalla OLED y todo lo que tú quieras, no se va a poder ver videos en 4K, mientras que en el iPhone 10S, iPhone 10S Max y en el iPhone 10R sí vamos a tener esa opción habilitada. A pesar de que la pantalla sea peor, al menos vamos a poder ver videos en 4K. La siguiente razón sería el sonido. El sonido me parece que todavía sigue siendo bastante bueno. Tenemos buenos agudos, tenemos buenos graves y el volumen es bastante fuerte. Vamos a escuchar aquí una pequeña prueba. Así que pues como puedes ver, sinceramente en cuanto al sonido yo no le veo ningún problema. Tenemos un sonido fuerte, como ya les había dicho, tenemos buenos graves, buenos agudos. Y pues también cabe recordarles que tenemos sonido estéreo, ¿no? Tenemos un parlante aquí arriba en el notch y otro parlante en la parte de abajo. La siguiente razón serían las actualizaciones de software. En este momento tenemos la última versión de iOS 17 disponible. Pues como ya les había dicho, estoy en las betas de iOS 17 actualmente y con este dispositivo tenemos todas las novedades de iOS 17 disponibles, como lo que es el modo en espera, que esto lo que hace es como tener un tipo de Always On Display, donde nos muestra diferente tipo de información. También vamos a tener los nuevos fondos de pantalla, siempre se los muestro. Por si de pronto hay alguna persona nueva aquí en mi canal, pues entonces para que lo sepa. Vamos a poder programar para que los fondos de pantalla se vayan cambiando automáticamente dependiendo de la hora, dependiendo del día, si tocas la pantalla o si no la tocas. Vamos también a poder interactuar ahora con los widgets, eso es lo nuevo de iOS 17. Si venimos aquí y agregamos algún widget, ya sea de música, de podcast, por ejemplo para controlar las luces que tengas en tu casa o lo que sea, lo vas a poder hacer directamente desde el widget y ya no es necesario de que estés entrando a la aplicación para poder reproducir tu música, prender las luces, apagarlas o lo que sea. La siguiente razón yo opino que sería la batería. La batería de este iPhone no es que sea lo mejor, pero pues tampoco es mala. Bien, no es mala.
Es cierto que hay algunas personas, no todo el mundo tiene la misma experiencia, pero hay algunas personas que dicen que con las betas de iOS 17 la autonomía les ha bajado. En mi caso, pues yo sinceramente no noto ninguna diferencia. La última carga al 100% fue el domingo a las 2 y 4 de la noche. En este momento ya estamos a lunes. Tengo un 72% de batería. Y pues prácticamente lo que he hecho ha sido actualizar aplicaciones en el App Store y jugar un poquito el Asphalt 9. Es muy poco lo que he hecho, pero pues como digo, hay personas que tienen experiencias diferentes. Entonces hay algunas personas que les parece suficiente la autonomía que tienen actualmente y hay otras personas que dicen que no es suficiente. Ya pues es dependiendo mucho del uso que tú le des, porque si te la vas a pasar jugando todo el tiempo, pues se te va a descargar mucho más rápido. Si te la vas a pasar solamente en redes sociales, pues la batería te va a durar un poco más. Si te la vas a pasar conectado todo el tiempo al Wi-Fi, pues la batería te va a durar más. Si te la vas a pasar conectado solamente a datos móviles, pues la batería te va a durar menos. Entonces pues es dependiendo del uso que tú le vayas a dar o el uso que tú le des actualmente. Para todas las personas que tengan este modelo, que tengan este dispositivo, déjenos saber acá abajo sus experiencias en cuanto a la autonomía. Si lo recomiendan, si no lo recomiendan por la batería, pues déjenlo saber. Que la intención de estos videos es guiar o ayudar un poquito a las personas que estén indecisas en comprar estos dispositivos. Es cierto que tenemos ya 5 años desde que salieron, es cierto que quizás ya estemos en las últimas versiones de iOS, eso no lo sabe nadie, pero este dispositivo todavía sigue siendo una muy buena opción. Ahora entonces pasemos a hablar sobre la cámara que tenemos. Tenemos una sola cámara de 12 megapíxeles y tenemos una cámara frontal de 7 megapíxeles. Aquí en cuanto a la cámara, sí tenemos algo como especial, digámoslo así. Tenemos lo típico de siempre, la cámara rápida, la cámara lenta, el video, que vamos a poder grabar videos en 4K hasta 60 fotogramas por segundo. Tenemos aquí el apartado de la fotografía y tenemos aquí el apartado del retrato. Aquí es donde está lo especial de este dispositivo, digámoslo así, porque solo tenemos estos 3 modos de estudio disponibles. Y pues algunas personas decían, por ejemplo, que solamente tenemos estos 3 modos de estudio disponibles porque no está reconociendo ningún rostro. Pues vamos a hacer la prueba aquí. Mira, ahí ya reconoce el rostro. Entonces aquí está reconociendo el rostro. Ahí están aplicando los filtros, no sé si lo puedan ver. Y seguimos todavía con los mismos 3 tipos de estudio. Mientras que con otros iPhones, incluso pues aquí mismo en el iPhone 8 Plus vamos a tener más modos de estudio disponibles, como puedes ver. Esto pues es debido a que tenemos 2 cámaras principales de 12 megapíxeles. Aquí tenemos uno menos a comparación con un iPhone 11 o con un iPhone 12, por ejemplo, pero seguimos teniendo más que con los iPhone XR. Que esto no es algo muy importante, pero pues de igual forma te lo estoy contando. Y pues eso también es debido a que el procesador no lo permite, porque por ejemplo, si vamos a mirar un iPhone SE modelo 2020, un iPhone SE modelo 2022, que también tienen una sola cámara principal, en esos dispositivos sí vamos a tener más modos de estudio disponibles, debido a que el procesador lo permite. Pero esto cambia para la cámara frontal. Entonces aquí por ejemplo en la cámara frontal, debido al Face ID, sí vamos a tener todos los tipos de estudio disponibles, como puedes ver. Y pues por último ya tenemos la fotografía panorámica, así que como que la única diferencia que tenemos a comparación con otros modelos pues es este tipo de estudio o de iluminación que tenemos para la fotografía en modo retrato. En este momento ya te estarán apareciendo aquí en pantalla las fotografías y los videos que he hecho con este dispositivo.
Como pudiste ver en las fotografías y en los videos que te mostré, todavía seguimos teniendo una muy buena calidad de imagen. Es cierto que la cámara de este dispositivo no tiene modo noche en ninguna de las dos cámaras, ni en la frontal ni en la principal, pero de igual forma vas a poder utilizar el flash y pues eso te ayuda un poco. Para activarlo lo hacemos desde aquí, lo activamos y listo. Entonces ahora sí, ya vamos a hablar un poco sobre los puntos negativos o las razones para no comprarlos. La razón número uno y la principal, diría yo, a pesar de que hablé bien de la pantalla, también tenemos que decir lo malo que tenemos aquí. Es que la pantalla, como ya les había dicho, es una pantalla IPS, así que no tenemos negros puros, los negros no son píxeles apagados, entonces eso hace que no tengamos un nivel de contraste más alto. También los colores se ven un poquito más lavados a comparación con los colores de una pantalla OLED. Esto es algo que sinceramente no vas a notarlo a no ser de que tengas dos teléfonos lado a lado. Ahí sí lo notarías, pero si no, prácticamente no lo vas a notar. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el iPhone 12. Tengo que hacer un video sobre iOS 17 en el iPhone 12 porque la experiencia en el iPhone 12 de iOS 17 hasta el momento ha sido un poco diferente. Bien, así que pues suscríbete para que no te lo vayas a perder. Entonces, a comparación, por ejemplo, con el iPhone 12, vemos que la pantalla es mucho mejor. El teléfono es un poco más pequeño, a pesar de que tenemos las mismas pulgadas. Pero ¿por qué se ve más pequeño el iPhone 12? Simplemente porque los marcos también son un poco más pequeños. Esto de los marcos sinceramente no es algo como muy importante, pues no para mí, pero pues de igual forma te lo estoy contando. Entonces yo diría que esa sería como una de las razones como para no comprarlo o como para pensarlo bien, ya que pues la pantalla es como lo más importante, pues para mí es una de las cosas más importantes que hay en un teléfono. Pero de igual forma, como te digo, la pantalla sigue siendo buena. O sea, no es excelente, no es lo mejor, simplemente es buena. Pero pues te estoy comentando lo bueno y lo malo que tenemos. La siguiente razón para no comprarlo serían las actualizaciones de iOS. Actualmente tenemos la última versión de iOS 17 disponible, como ya les mostré. Pero recordemos que este dispositivo es modelo 2018, ya tenemos 5 años desde que salió, en pocas palabras ya tenemos 5 años con actualizaciones y es muy probable que actualice a iOS 18 o quizás no, es que eso no lo sabe nadie. Así que pues es como un cálculo que hacemos aquí. Entonces, por ejemplo, este dispositivo salió con iOS 12 en el 2018. Ya pasamos a iOS 13, iOS 14, iOS 15, iOS 16 y ya vamos con iOS 17. Ya tenemos 5 actualizaciones. Normalmente los dispositivos de Apple actualizan entre 5 y 6 años. Así que muy probablemente este sea la misma suerte de este dispositivo, que probablemente actualicemos 6 años. Es posible que sea más, es posible que sea menos. Como te digo, eso no lo sabe nadie. Vamos a hacer la cuenta con el iPhone 6S. Ese salió con iOS 9, actualizó a iOS 10, iOS 11, iOS 12, iOS 13, iOS 14 y iOS 15. Así que pues 6 años de actualizaciones. Probablemente a este dispositivo también le pase lo mismo, tengamos 6 años con actualizaciones. Pero pues como te digo, ya estamos como en las últimas versiones de iOS. De iOS 18 no creo que pase. Bien, no creo que pase de iOS 18, así que si piensas tenerlo a largo plazo, quizás por unos 2-3 años, pues está bien, pero pues es algo que hay que tener en cuenta, ya que normalmente siempre queremos tener como las últimas actualizaciones, las últimas novedades, lo último y todo ese tipo de cosas, entonces pues es algo a tener en cuenta, bien. Y pues la otra razón sería lo de la cámara que ya te comenté, del modo retrato, que tenemos como esta pequeña limitación. Como te digo, pues no sé cuántas personas utilicen estas opciones. Pero pues si eres de las personas que te gusta mucho la fotografía en modo retrato y todo eso, pues probablemente te guste este tipo de iluminación. Pero pues como te digo, eso solamente está limitado para la cámara trasera, porque en la cámara frontal pues no tenemos esa limitación. No es algo muy importante, pero pues te lo estoy contando. Y pues sinceramente yo creo que esas serían como las únicas razones que tendríamos para no comprar este dispositivo. Así que pues como puedes ver, las razones para sí comprarlo son mayores a comparación con las razones para no comprarlos. De igual forma, como te digo, si tú tienes un iPhone XR, un iPhone XR, déjanos saber tus experiencias acá abajo en los comentarios. Este dispositivo es amado por muchas personas, por lo económico y por lo bueno que es.
Que es cierto que ya está viejito y todo esto, como ya te comento, 5 años, pero funciona muy bien. Como puedes ver aquí, abrir las aplicaciones nativas funcionan bien, las aplicaciones de terceros que utilizamos normalmente funcionan bien. Como puedes ver, siguen abiertas, a pesar de que estuve probando el juego de Asphalt 9. Siguen abiertas, lo que es el Twitter, normal, todo funciona muy bien. Entonces, pues como te digo, tiene 5 años, pero funciona muy bien y punto. O sea, no es más, funciona bien y punto. Y bien, y pues en pocas palabras, eso sería todo por el video de hoy. Cualquier duda, pregunta, queja, inquietud o lo que sea, déjamela saber acá abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.